El compromiso de este espacio, como siempre digo, es con la verdad. Y la verdad implica, en primer lugar, ofender a todo el mundo. Y en segundo lugar, recordar incluso aquello de lo que la gente se ha olvidado. En los antecedentes del día de hoy me quiero enfocar en uno de los personajes más nefastos de la política venezolana, que a lo largo de su trayectoria e incluso desde el inicio de la presidencia de Hugo Chávez ya había demostrado su verdadera naturaleza, pero quizás en aquel momento, por conveniencia o por ignorancia, no le prestamos atención al comportamiento tan extraño que tuvo el político del cual vamos a hablar. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy justamente nos vamos a referir a un personaje que yo creo no es querido por nadie en Venezuela. Los chavistas lo detestan. Los opositores moderados lo detestan. Los opositores radicales lo detestan. Cualquier persona que tenga un poquito de amor propio no va a apreciar a Manuel Rosales. Porque, bueno, es un personaje, la verdad, bastante rastrero. Es un personaje bastante patético. Y es un personaje que ha demostrado, además, a lo largo de su carrera política, que hace lo que sea, pero cuando digo lo que sea, es lo que sea, con tal de hacerse con un cargo público, como decimos en Venezuela, con el cambur, ¿no? Yo quiero empezar con algo que sucedió en los inicios de la presidencia del difunto, afortunadamente difunto, Hugo Chávez, porque pasó algo muy interesante. En la, digamos lo que es la presidencia, ¿no? De la Asociación de Alcaldes, en la primera que se hizo bajo el mandato de Hugo Chávez, quien logró presidirla fue Henry Falcón. Para nadie es un secreto que Henry Falcón es un individuo que viene del chavismo, ¿no? Aquí tienen parte de lo que fue su trayectoria, fue diputado constituyente, ¿no? Y bueno, en el año 2000 fue electo alcalde del municipio Iribarren de la ciudad de Barquisimeto, apoyado, como dije, por el chavismo. Un tipo que para el momento era abiertamente chavista. Hoy se la tira de que es opositor, pero en el momento, en el año 2000, fue abiertamente chavista. Y en el año 2001, un año después de haber ganado la alcaldía, fue nombrado presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, como dice acá, ¿no? Eso es un hecho. Henry Falcón presidió la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Hay algo llamativo, que es que para el año 2001, y evidentemente yo estoy seguro, estoy convencido que mucha gente no se acuerda de esto, la mayoría de los alcaldes eran opositores. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo entonces teniendo una mayoría de alcaldes opositores, logra Henry Falcón hacerse con la presidencia de esta asociación? Bueno, porque hubo dos partidos de oposición que votaron por Henry Falcón por intereses políticos para que fuese el presidente de este organismo. Y uno de esos partidos es, por supuesto, Un Nuevo Tiempo. Y todo el mundo sabe que en Un Nuevo Tiempo no se mueve ni un lápiz, no se vota ni una hoja de papel, al menos que Manuel Rosales de la orden. Es decir, desde los inicios ya Manuel Rosales había mostrado su verdadera naturaleza, ¿no? Había mostrado que estaba dispuesto a arrastrarse ante el chavismo con tal de conseguir algún tipo de beneficio político. No sé qué habrá conseguido allí, pero estoy seguro que ese apoyo no fue de gratis. Y ya conociendo su trayectoria un poco más reciente, evidentemente este tipo de informaciones lo que hace es corroborar lo que ha sido una carrera política, bueno, llena de bastantes preguntas, ¿no? Y de bastantes cuestionamientos para todas las personas pensantes, porque evidentemente para los fanáticos cuestionar ya es un acto de odio. Y además es difícil, porque las neuronas como que no les dan. Sumado a esto, quiero recordar que el señor Manuel Rosales fue candidato a la presidencia de Venezuela.
fue gobernador del Zulia, fue candidato a la presidencia de Venezuela, pierde, reconoce la derrota, regresa a su gobernación, después se lanza a alcalde de Maracaibo y bueno, después inicia todo un proceso de persecución que sobre todo vamos a estar dando detalles. Pero cuando uno habla justamente de lo que ha llevado a Venezuela a la crisis, uno no lo puede hacer, por lo menos no de manera honesta, sin mencionar lo que ha sido precisamente el sistema, lo que ha sido la ideología socialista, que lo que ha logrado es una ciudadanía de dependientes, ¿no? Que sencillamente le ruegan al Estado por migajas. ¿Y cuál fue la gran propuesta de Manuel Rosales en esta campaña? Que de hecho fue el centro de su campaña, y de esto yo me acuerdo clarito. Yo en el 2006 tenía apenas 11 años, ¿no? Pero me acuerdo que yo veía esto que les estoy colocando en pantalla a cada rato, la famosa tarjeta Mi Negra, ¿no? Una tarjeta de débito social que, bueno, era lo que él estaba promoviendo, básicamente regalando plata. O sea, esas eran sus promesas. No era enseñar a pescar, sino seguir con lo que ya Chávez había implementado, dar pescado a la gente necesitada. Y eso lo trae a colación justamente para que vean un poco lo que son las similitudes ideológicas de este individuo. Para seguir además en esa misma onda, les quiero recordar algo, que la Internacional Socialista, que es una organización, como su propio nombre lo dice, internacional y socialista, de la cual forman parte, bueno, bastantes plataformas políticas a nivel internacional, valga la redundancia, entre las cuales se encuentra el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, del cual José Luis Rodríguez Zapatero forma parte. ¿Se acuerdan de Zapatero? Este individuo que ha hecho cualquier cantidad de esfuerzos para lavarle la cara a la tiranía. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero es, al igual que Manuel Rosales, miembro de esta organización, porque sus partidos son miembros de esta organización. Acá lo tienen en Venezuela. ¿Cuáles son miembros? Acción Democrática, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Creo que el movimiento al socialismo también es, pero no sé si fue que se salió recientemente. Pero allí tienen justamente el tema ideológico y lo que representa, ¿no?, la alternativa de este individuo. No conforme con ello, además del tema ideológico, hay que hablar del comportamiento. Hay que hablar de lo que es la administración pública. Hay que hablar de un tema que es bastante fuerte, pero que es importante para saber realmente en quién uno puede confiar y en quién no. Y es el tema de la corrupción. Ustedes se acordarán, ¿no?, de un caso muy famoso en Latinoamérica, que fue el caso de Odebrecht, esta constructora, ¿no?, transnacional, que, bueno, financiaba campañas de todo el mundo, candidatos de derecha, candidatos de izquierda, se podían estar enfrentando en la misma campaña y financiaba a ambos para ganar a quien ganara, bueno, asegurado algún tipo de contrato. Y sabemos además que era lo que se hacía con estos contratos. Básicamente se daban y después no había supervisión de ningún tipo, además de que ya se hacían con un sobreprecio, es decir, ya incluso si los proyectos se terminaban, se hacían con un grado de corrupción bastante grande. La realidad es que ningún proyecto se terminaba, entonces doblemente corruptos. Y resulta que el testimonio del señor de Odebrecht, que por cierto siempre hay gente que dice, eso ya lo han negado, Capriles lo negó, Ledesma lo negó Diosdado Cabello, lo negó Nicolás Maduro, lo negó Manuel Rosales, porque es verdad que lo han negado. Yo les quiero recordar que esto fue un tema, como ya mencioné, internacional, fue un tema regional, ¿no? Y este testimonio se utilizó para llevar ante la justicia a todos los individuos que este personaje de Odebrecht mencionó. Estamos hablando de que en Perú, bueno, Alan García, Keiko Fujimori, Toledo, en Brasil, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Michel Temer, en Chile también cayeron algunos, en Argentina también unos fueron mencionados. En todas partes a este testimonio se le dio credibilidad porque las autoridades dictaminaron que efectivamente todo lo que dijo el señor de Odebrecht era cierto. Pero bueno, en Venezuela los borregos que se la pasan defendiendo a el político de turno, el mesías de turno, salen entonces a decir que es falso, ¿no? Entonces me imagino que también dirán que es falso cuando dicen que financió a Diosdado Cabello. Pero bueno, los que sí tenemos cerebros y entendemos que podemos sumar 2 más 2 es 4, ¿no? Si este testimonio fue cierto en todos los demás países de la región, ¿por qué habría de ser distinto en Venezuela? Además, cuando salpica a ambos, porque salpica, fíjense la parte que le voy a colocar. Ayudamos al señor Diosdado Cabello. O sea, este es el testimonio de Acevedo, ¿no?, que era el que estaba hablando justamente de esto, y dice en esta misma declaración o confesión, también destacan dirigentes opositores como los exgobernadores del estado Zulia,
Manuel Rosales y Pablo Pérez del mismo partido de Manuel Rosales, ¿no? El exalcalde metropolitano Ledesma, hoy en el exilio, y también habla de otros chavistas. Allí nos tienen Francisco Rangel. Bueno, también además hace mención de William Ojeda, que para el momento era de Un Nuevo Tiempo. Allá tienen otro nombre del mismo partido de Manuel Rosales, ¿no? Y bueno, esto demuestra justamente lo que ya se sabe, que estos individuos se comportan exactamente igual que el chavismo, que no tienen escrúpulos de ningún tipo. Y es que, bueno, de hecho, hay que recordar que en temas más recientes se demostró nuevamente la corrupción de estos individuos. Pero bueno, eso lo estaremos tocando más adelante. Ya saliendo del caso Odebrecht, ¿no? Les quiero recordar un poco de lo que sufrió Manuel Rosales bajo la tiranía de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Porque es que Rosales en un momento determinado salió al exilio. Vamos a ver la fecha. Abril 27 del 2009. Perú le da asilo al opositor venezolano Manuel Rosales. Abril 27 de 2009. ¿Quién estaba en el poder? Hugo Chávez, ¿no? Y bueno, justamente dijo que lo estaban persiguiendo por motivos políticos y por ello es que Perú le da asilo político. En ese trajín, porque en Perú él no fue el único que se encontró exiliado, él compartió exilio con el señor de la CTV, Carlos Ortega, ¿no? Compartió exilio con Didalgo Bolívar, exgobernador del estado de Aragua, chavista, ¿no? Compartió exilio con Oscar Pérez, el dirigente de Alianza Sagrado Pueblo, no el que masacraron en el Junquito, ¿no? Y bueno, con algunas otras figuras, pero ellos eran como que los cuatro más reconocidos. Y me recuerdo claramente que Carlos Ortega, que repito, compartió exilio con él, hizo una denuncia antes de que Rosales regresara a Venezuela, pero ya se estaba sumando la idea. Y él justamente dijo que él había negociado su regreso con la tiranía a Venezuela. Que lo que implicaba era que él regresaba, lo metían preso un año y después de eso, bueno, salía libremente y podía seguir haciendo política como él estaba acostumbrado. Dicho y hecho, el señor Manuel Rosales regresa a Venezuela, ¿no? Tras 6 años en el exilio, aquí tienen la fecha, 15 de octubre del año 2015, y lo arrestan. Déjenme colocarles la nota. Adivinen ustedes cuánto estuvo preso Manuel Rosales. Vamos a colocarle acá la fecha, diciembre 31 del año 2016. Liberado el exgobernador venezolano Manuel Rosales y otros opositores. Un año. Fue lo que estuvo preso, lo cual evidentemente corrobora la denuncia que había hecho el señor Carlos Ortega respecto a su negociación con la tiranía para poder regresar a Venezuela. Y es que esto es cuestión de lógica. Es cuestión de lógica. ¿Qué persona que dice ser perseguida regresa al país en donde supuestamente lo están persiguiendo en peores condiciones, con una tiranía más sólida que nunca, además más sanguinaria, porque en esos años 2016-2017 hubo un estado represivo muchísimo mayor, ¿no?, que en años anteriores, porque justamente, bueno, hubo unos episodios de una crisis bastante acentuada que llevaron a un descontento general y evidentemente la respuesta de la tiranía, ¿cuál fue? Oprimir, reprimir con mayor fuerza absolutamente a todo el mundo que se lo pusiera, pero en ese contexto que les estoy describiendo, Manuel Rosales sale en libertad, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, acá, como dije al principio, 2 más 2 es 4. Lo que hay que saber es usar un poquito las neuronas para darse cuenta que, evidentemente, este es un personaje rastrero que se arrodilla ante la tiranía y que viene desde el principio, como lo mencioné con el caso de la elección de Henry Falcón como presidente de la Asociación de Alcaldes. Además de esto, es bueno recordar que Manuel Rosales, al igual que todos los miembros del G4, famosos G4, los principales partidos de oposición venezolanos, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia, participó en lo que fue el gobierno interino dirigido por Juan Guaidó. Y al igual que todos estos partidos, estuvo envuelto en los casos de corrupción, entre ellos el caso de Monómero, que se lo dividieron como un botín, y que evidentemente Manuel Rosales, o Un Nuevo Tiempo, porque es que se lo dividieron por partidos, como si se tratara no de una empresa en donde hay que contratar a gente experta en el área, sino se lo dividieron como una repartición de cargos públicos. Bueno, nos corresponde
a los de Primero Justicia tantos puestos en la directiva, a los de Nuevo Tiempo tantos puestos, y así. Y por lo tanto, el caso de Monómeros, ¿no? En donde se hizo y se deshizo como se quiso con esa empresa, evidentemente también mancha a Un Nuevo Tiempo, y como les digo, cualquier cosa que manche Un Nuevo Tiempo tiene el sello o el visto bueno de Manuel Rosales. Es importante también destacar que este individuo ha participado en cuanto diálogo y en cuanta negociación y en cuanto pacto haya habido con la tiranía. Él no podía escuchar la palabra diálogo porque ya se ponía su flu, ¿no? Y entonces iba de vacaciones a Dominicana, a México, a Noruega, donde sea que lo estuviesen llevando a cabo. Manuel Rosales era uno de los presentes en absolutamente todos los actos de negociación que hubo con la tiranía, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Lo hacían a escondidas, pero eventualmente la información se hacía pública, y una de las figuras que siempre estaba allí, ¿no?, era justamente el individuo Manuel Rosales, que hasta el día de hoy sigue exigiendo el levantamiento de sanciones. Es un individuo que afirma, copiándole así la narrativa al régimen, que las sanciones que impuso los Estados Unidos en contra de la tiranía de Nicolás Maduro está afectando al pueblo venezolano, ¿no? Porque ese es el famoso término que les gusta utilizar, pueblo. Está afectando al pueblo venezolano, por lo cual él pide, él exige que se levanten las sanciones. Hace poco también, por cierto, salió ayer reunido con Nicolás Maduro y con otras autoridades, si es que se le pueden llamar autoridades a esos malandros, ¿no?, que hoy gobiernan Venezuela. Pero bueno, estaba ahí en sus cuestiones de encuentro, ¿no?, para buscar puntos de coincidencia, X, Y o Z, cualquier cantidad de politiquerías. Y además, recientemente también se reunió con Juan Barreto, exalcalde mayor, ¿no?, chavista, pero ahora él dice que es opositor, porque bueno, estaban explorando cómo ir unidos a las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en el año 2024. Dado todos estos antecedentes, ¿no?, este prontuario de Manuel Rosales, uno diría, bueno, es suficiente, no solamente con las acciones, sino con la retórica ya demostrado para qué juega. Pero no conforme con ello, y esto fue algo que causó muchísimo, pero muchísimo disgusto, me atrevo a decir que en la gran mayoría de los venezolanos, fue unas declaraciones que dio en una alocución reciente, hace apenas unos días, aquí tienen, octubre 2, en donde Manuel Rosales responsabilizó a todos los venezolanos, sin distinción de ningún tipo, de ser culpables del éxodo masivo que se vive hoy en la nación. Recuerden que, según cifras oficiales, hay casi 8 millones de venezolanos fuera del país. Cifras oficiales. Yo siempre he dicho, eso es la gente que se registra, esa es la gente que pasa, digamos, por los caminos, o que transita por los caminos regulares. ¿Cuántos de ellos no lo harán por los irregulares que ni siquiera hay conteo? Yo estimo personalmente, es una especulación, que la cifra real debe estar rondando en los 10 millones de venezolanos. Pero bueno, oficialmente son casi los 8 millones. Y según Rosales, todos los venezolanos tenemos responsabilidad en esto. No, señor gobernador del estado Zulia. Los responsables de esta tragedia son, en primera instancia, el régimen venezolano, ¿no?, iniciado por Hugo Chávez, porque hay gente que ahora le quiere quitar responsabilidad al muerto, que afortunadamente esa muerte no volverá, y continuado por Nicolás Maduro. Evidentemente, ellos, al implementar todas las políticas, esos famosos videos en donde iba Chávez caminando y decía, ese edificio que es, expropiese, ¿no?, que trataban la empresa privada como si fuese algo de su bolsillo, la persecución sistemática que hubo en contra de los empresarios, ¿no?, cómo se destruyeron absolutamente todas las empresas que funcionaban de manera, bueno, sana en Venezuela. Y esto, evidentemente, sumado a un montón de cosas, o sea, que no hay Estado de Derecho de ningún tipo. Esto también hace que el riesgo país aumente, los altos índices inflacionarios, todo lo de la corrupción, todo lo que ya se conoce, generaron esta crisis. Pero sumado a ellos, y les doy misma cuota de responsabilidad, son justamente ustedes, los políticos de supuesta oposición, que lejos de sacar o de hacer los esfuerzos necesarios para sacar a Nicolás Maduro del poder, porque repito, son una banda de criminales, son una mafia, no es un gobierno democrático, no se le puede sacar por elecciones,
no se le puede sacar por peticiones, ay, por favor, Nicolás Maduro, váyase. No, son una mafia, se mantienen en el poder por la fuerza y por lo tanto la única manera de sacarlos es por la fuerza. Bueno, ustedes han tenido una cantidad enorme de recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de poder político, hablo de recursos económicos, hablo de tiempo, porque ustedes son los mismitos que han estado liderando a la oposición durante todos estos años, ¿no? Hablo de apoyo mediático, hablo de apoyo ciudadano, hablo de apoyo internacional, y a pesar de tener todas esas características, de tener todo ese engranaje que es fundamental para cualquier salida, lo que han hecho es arrastrarse desde un inicio, como lo mostré al principio de esta transmisión. Así que, señor Manuel Rosales, no, los responsables son los chavistas y los responsables son la falsa oposición, es decir, los chavistas que se disfrazan de oposición, de los cuales usted forma parte. Entonces, bueno, ahí tienen los antecedentes de Manuel Rosales. Un personaje bastante despreciado y despreciable, un personaje bastante nefasto de la política venezolana que siempre ha puesto los intereses y sus agendas personales por sobre realmente el bienestar del país. Un individuo que está allí, como decían esta famosa frase que creo que se la inventaron en lo que llaman la Cuarta República, ¿no? Pónganme donde haya, así mal dicho y todo. Bueno, esa es una representación de Manuel Rosales. A él no le interesa si es alcalde de Maracaibo, si es gobernador del estado Zulia, si es candidato a unas elecciones, pero en donde pueda recaudar algo de plata y tener algo de reconocimiento, ¿no? A él sencillamente pónganlo donde haya. Que si lo pones donde haya, te aseguro que te va a ser muy fiel, ¿no? Y va a tratar como opositor de promover la permanencia de la tiranía en el poder. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieres estar informado, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se baja la aplicación y coloca en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté bien informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que compartan este y los demás contenidos del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados, y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.